La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña un joven político, el licenciado Samuel Bonilla Bogar. Él es economista, politólogo y candidato a doctor en ciencias políticas de la Universidad de Southern California. Es candidato a diputado por la circunscripción número 2 por el partido Opción Democrática. Muy buenos días, Samuel. Buenos días, Samuel. Buenos días, gracias por recibirme. Bueno, placer. Se nos estrena y Samuel, yo tuve la oportunidad de verlo en los debates, que ha sido muy interesante, porque los debates han permitido visibilizar a una serie de jóvenes brillantes como tú, y por eso acudí a Horacio y le dije, consígueme el teléfono de Samuel. Samuel, tu historial político, que Jacqueline te lo preguntó fuera del... Es decir, ¿cómo es tu desarrollo político? Bueno, uno hace política incluso fuera de los partidos políticos. O sea, yo siempre he estado involucrado en procura del desarrollo del sistema educativo. Entonces, ya involucrado en el sistema educativo, uno se va dando cuenta de las implicaciones que tienen los temas electorales en la vida nacional, en la vida cotidiana. Entonces, yo ingreso, bueno, yo cofundo Opción Democrática en el 2014 porque un grupo de personas importantes no se sentía representado por los partidos tradicionales y comenzamos a trabajar con la intención de participar en las elecciones del 2016. Y desde entonces venimos consolidándonos y en el 2022, en agosto, el 29 de agosto del 2022 recibimos nuestro reconocimiento. O sea que Opción Democrática es un partido joven, nuevo. Tú fuiste secretario general. Yo fui el primer secretario general del partido entre el 2014 y el 2018. Lo que pasa es que yo salí del país para hacer mi doctorado en ciencia política y entonces regresé en enero del 2022 y estoy aspirando como candidato en la 2 del distrito, que para mucha gente aquí en el polígono es una zona desconocida, pero que no está tan lejos. Somos como la periferia del polígono central. Y ese es parte del problema. Ahí vive mucha gente, pero es una zona olvidada. Y es una circunscripción que se parece mucho al país. Espacialmente es muy grande y es muy mixta la circunscripción. Tiene zonas muy acomodadas, como Viejo Arroyo Hondo, Los Ríos, Las Cuesta Hermosa, Isabel Villa, Los Pinos, pero también tiene zonas... Que mucha gente no sabe que es la 2, hay gente que piensa que es la 1. Es como una extensión, como una extensión de la 1, pero también tiene zonas muy empobrecidas como Cristo Rey, Palma Real, Los Girasoles, Fundación, y esa gente merece vivir bien. Yo creo que donde sea que haya gente, el Estado tiene que estar presente. Merecen educación de calidad, merecen salud de calidad, merecen un transporte que funcione, o sea, merecen poder moverse, que cuando llueva sus vidas no se ponga de cabeza, ¿no? Que no tengan que reiniciar, no en los noviembres, todos los días, cada vez que llueve, sectores completos que no tienen calles asfaltadas. Yo pienso en Los Girasoles, en Palma Real, y entonces tú ves en época electoral que vienen y asfaltan media calle. Y eso tiene muchas implicaciones negativas. En primer lugar, porque los educan a los ciudadanos para pensar que ese es el trabajo de un legislador, conseguirle una ambulancia, conseguirle un empleo, asfaltar media calle. Y eso es hasta ofensivo, pero además demuestra el fracaso de las instituciones públicas. Y yo creo que el compromiso de cualquier persona que quiera ir al Congreso a trabajar en favor de los ciudadanos tiene que ser fiscalizar, o sea, asegurarse de que las instituciones funcionen, de que los recursos se estén usando para lo que se supone que se tengan que usar. O sea, yo pienso en mi sector, que es el sector de educación. Yo no sé por qué lo vi anoche, porque la noticia es del miércoles, pero anoche estoy leyendo el periódico y veo que el ministerio contrató más de 9.000 empleados administrativos a raíz de un acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores. Y yo digo en mi cabeza, ¿y qué sector educativo funciona cuando a raíz de un vínculo con la Asociación de Profesores tú tienes que contratar 9.000 administrativos porque sí, de golpe? O sea, esa es la relación que se da entre el Estado y los profesores de la República Dominicana. A mí eso no me parece sano, ni en lo público ni en lo privado. O sea, nadie toma decisiones sensatas de esa manera. O sea, aquí hace falta planificación, hay que sacar la lógica electoral del sistema educativo. Hay que apostar a los niños. O sea, aquí colapsa el desnivel en el polígono central. ¿Quiénes son los ingenieros? O sea, ¿quiénes están pensando en cambio climático? O sea, estamos construyendo pensando en la pluviometría de hoy. Entonces, esos ingenieros de mañana son los que hoy tienen 2, 3, 4 años. Es en ellos que tenemos que estar pensando. ¿Quiénes son los economistas que nos van a ayudar a pensar el modelo económico del futuro? Que no sea simplemente turismo, que por demás es un sector que nos deja vulnerables, y ya lo vimos en la pandemia, frente a el mundo exterior. Bueno, mucha pregunta para ti, Samuel. Primero, una persona de alta educación en la política no es fácil encontrarla. Y en un partido como este,
que yo sé que tiene mucho cuidado en escoger los candidatos y tiene muy buenos candidatos. Gracias. Pero son un partido minoritario. Este país se ha manejado o con un bipartidismo o tripartito. Las posibilidades de tu candidatura, ¿cómo la ves? ¿Cómo está esa campaña frente a lo que los partidos tradicionales ya tienen mucha experiencia, tienen, así se quiere, muchas mañas, tienen muchos recursos también por ser mayoritarios? ¿Cómo hacer campaña frente a esa realidad? Bueno, yo creo que uno de los temas precisamente es el papel protagónico que tiene el dinero en la política. Y yo creo que eso hay que acabar con eso. Y por eso los debates son tan importantes. O sea, el miércoles, hace 2 semanas yo tuve la posibilidad de pararme frente a otros candidatos en la circunscripción, frente a un incumbente, frente a un diputado, para hablarle al electorado. O sea, competíamos por primera vez en igualdad de condiciones. Y en ese escenario yo pude brillar. Entonces, en la medida en que se nivele el terreno de juego, van a aparecer nuevas caras. Y yo creo que la ciudadanía merece eso. O sea, mi experiencia cuando yo salgo al territorio, que es muy grande, es que la gente no conoce a sus representantes. No conocen a los que están hoy en la Cámara de Diputados y tampoco conocen a los que aspiran. Y cuando los conocen de cara porque vieron una valla, pero no saben lo que piensan. Entonces, mientras eso continúe así, la circunscripción 2 y el país no tiene futuro. Hay mucha gente que no vota por muchas razones, en parte por falta de información, por distancia de los recintos electorales, porque no se actualizan los centros de votación, las cédulas, de cara a los procesos electorales. Pero hay mucha gente que no vota porque, y la Gallup sacó una encuesta recientemente que decía, hay desinterés, hay desencanto. Entonces yo creo que es importante que personas con nuevas ideas participen, y mi apuesta es a que muchas de esas personas que no voten encuentren en mi candidatura una razón para salir a votar. Porque entienden como yo que a pesar de que participo en un partido emergente, que no se va a quedar pequeño para siempre, porque nosotros no tenemos vocación de ser partido pequeño, va a apostar a las cosas que ellos saben que son fundamentales para su calidad de vida: educación, salud, medio ambiente. O sea, no estamos comiendo. Yo paso con frecuencia por el Jardín Botánico. El presupuesto del Jardín Botánico son 166 millones de pesos. Eso es chele. Al año. Al año. Y se están robando los hierros. O sea, la gente camina por fuera. Yo digo, ¿por qué caminan por fuera? Si lo hermoso sería que caminaran por dentro. Pero tenemos que garantizar seguridad dentro del Jardín Botánico. Yo quisiera que abran otras entradas. Yo pienso incluso que el Jardín Botánico debería ser el Parque Jardín Botánico, porque el jardín tiene vocación de proteger, como de encerrar. Tú piensas en el jardín de tu casa. Pero el parque tiene vocación de democratizar, de darle acceso a la gente. Y a mí me encantaría que todos los sectores que colindan con el Jardín Botánico puedan hacer uso de ese pulmón de la ciudad, porque es un pulmón no solamente de la circunscripción 2, sino también de la ciudad. Pero eso requiere gente que piense en la circunscripción. Una cosa tan sencilla, 166 millones de pesos. ¿Qué es eso? En un país donde el dinero se dilapida, el bono 1000. Para que puedan cerrar el año escolar en febrero, pocos días antes de unas elecciones. Entonces yo creo que hay que reorientar las prioridades. La gente a veces me dice, es que tú parece que no estás consciente de que tú estás aspirando a diputado. Tú te crees un candidato presidencial. Y yo digo, señores, la razón de ser de un político es establecer temas, es decirle a la gente cuáles son las cosas importantes. O sea, yo creo que si un Congreso cambia los temas que se discuten, el gobierno central se va a ver obligado a repensar el país. O sea, mientras no tengamos un Congreso pensando en educación, no es verdad que la educación es una prioridad en la República Dominicana. Aquí estamos hablando de turismo, aquí estamos hablando de zonas francas, aquí estamos hablando de estadios de pelota. Entonces, en vez de soñar con los estadios de pelota, que no es que no son importantes, yo quisiera que soñemos con las escuelas que queremos para nuestros hijos, para que yo no tenga que buscar, como dicen ahí, una funda de cuarto para poder garantizarle una educación de calidad a mis hijos. Que mis hijos puedan ir a una escuela pública y que de repente entonces sí tengan dinero para emprender. O sea, ahora sí, si eso pasara, entonces yo sí creo que este es un país de emprendedores. Porque mientras tanto, una empresa pequeña no tiene cómo buscar un contable, cómo buscar un abogado. O sea, es muy difícil. Y yo creo que todo eso es posible, pero necesitamos voluntad y necesitamos transformar el Congreso. Samuel, tú mencionaste algo, estoy pensando en los diputados y senadores tradicionales que te dicen, el papel es legislar, fiscalizar y representar. Pero para ellos representar ese ministro de Obras Públicas, ministro de Salud, es decir, es resolver problemas que son de otra índole. Entonces, ¿qué tú entiendes que es la llamada representación del diputado? Bueno, la representación implica escuchar.
Representar es salir en defensa de los intereses de la población y por eso, por más ideas que yo tenga, o sea, yo tenía propuestas, el sector educativo es una prioridad para mí y yo creo que es una prioridad para la población, pero las propuestas se construyen en el territorio. Por ejemplo, cuando tú sales a la circunscripción 2, uno de los grandes problemas de la circunscripción es la cañada. Hay una cañada que atraviesa toda la circunscripción, que se convierte en el río Isabela, que desemboca en el Osama y que termina en el Malecón. Y allá dicen las cañadas, porque la gente dice la cañada de los girasoles o la cañada, pero es la misma. Lo que pasa es que las intervenciones de los humanos las terminan desviando y eso es un problema. Entonces, yo, por ejemplo, el lunes tengo y aprovecho y la anuncio aquí, yo tengo un live por Instagram con una experta, con una ingeniera ambiental, para hablar de la cañada, para hablar de las distintas maneras de abordar la problemática de la cañada, porque yo creo que hay que construir con la ciudadanía. Pero de no salir al territorio, yo de repente le doy la espalda a una problemática que es fundamental, que no está desconectado de la problemática del drenaje pluvial. Entonces, ¿quién define presupuesto? Somos los diputados. O sea, todos los años se aprueba un presupuesto en el Congreso Nacional. Entonces, si yo no veo que el gobierno está dedicando fondos para resolver la problemática del drenaje pluvial, entonces yo no estoy haciendo mi trabajo. O sea, mi trabajo es canalizar los intereses de los ciudadanos. Eso acompañado de mi propia visión de país. O sea, Samuel, con tu permiso, nos hables televidentes, interesante. Regresamos y tenemos muchos temas todavía con Samuel Bonilla Bogar, candidato a diputado, circunscripción número 2, Opción Democrática. Bueno, en Telematutino 11 esta mañana debuta con nosotros el licenciado Samuel Bonilla Bogar, economista y politólogo, muy preocupado y comprometido con la educación y ha trabajado en eso. Está en la política y aspira a ser diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Entonces, tú dices que el tema principal es el tema donde lo que más te preocupa es el tema de la educación, así es. Pero hay muchos temas del país y de la circunscripción. Entonces, tú decías también que la gente no conoce a quién los representa, que a veces los ven unas vallas, pero no tienen ese contacto. ¿Cómo va tu campaña y esa relación con los votantes de la circunscripción que tú aspiras a representar? Mi campaña va bien, yo todos los días estoy en diferentes sectores. Yo comencé la campaña trabajando en las zonas de Los Girasoles, Fundación, que yo creo que son las verdaderas zonas abandonadas de la circunscripción, y combino eso con trabajo en los medios, con redes sociales. Yo organizo encuentros en las casas. O sea, es una campaña, como los gringos dirían, grassroots. Yo voy tocando las puertas de las casas y ellos me reciben, y hay casas donde yo me quedo media hora y hay casas donde yo me paso 5 minutos, dependiendo del interés de cada quien. Pero ese contacto me permite generar vínculos fuertes, y yo creo que la política tiene que servir para construir confianza. O sea, si hay un problema en la República Dominicana, es la desconfianza que tiene la ciudadanía de sus liderazgos políticos, y yo creo que hay que acabar con eso. Yo creo que nosotros deberíamos procurar un sistema donde la gente quiera participar, donde la gente quiera alzar la voz, donde las juntas de vecinos se empoderen, se organicen, donde los gremios profesionales asuman su labor con más responsabilidad, donde las universidades jueguen un papel más protagónico. Yo creo que las universidades son fundamentales, es un tema, el sector educación superior casi no se menciona, incluso dentro del sector educativo siempre hablamos de educación preuniversitaria, sí, pero las universidades juegan un papel fundamental porque ahí se piensan los países. O sea, ahí están los expertos. Incluso uno ve los debates fuera de la República Dominicana y es en las universidades que se celebran. Y el público ni siquiera son los liderazgos empresariales, son los estudiantes, porque son debates al servicio de la ciudadanía grande. Entonces yo creo que yo tengo que seguir haciendo el trabajo en el territorio, seguir trabajando en los medios. O sea, estos espacios son fundamentales para mí porque me permiten llegarle a mucha gente. El debate fue maravilloso. Hay un antes y un después en mi campaña con el debate, porque en el debate me pudo conocer mucha gente. Yo era quizás el más desconocido en el escenario. Yo te conocí en el debate. Efectivamente, entonces yo creo que los debates son fundamentales, y yo mismo soy autor de una ley que busca hacer obligatoria la celebración de debates presidenciales, organizados por la Junta Central Electoral, para garantizar equidad en la participación, que todos los candidatos oficiales que quieran participar lo puedan hacer y tener esa posibilidad de hablar con el electorado. ¿Tú piensas que es injusto que nada más hayan escogido algunos candidatos presidenciales para el debate? Yo creo que es poco democrático. O sea, yo creo que lo que legitima el espacio del debate no es si está el presidente o no, que yo celebro que el presidente quiera debatir, sino la naturaleza del espacio. Esa actividad no es privada, no es una cena.
Eso impacta, eso influye en el electorado, en la decisión que toma el electorado, y manda un mensaje equivocado de que este país tiene que elegir entre 3 candidatos. Es como una encuesta. O sea, tú estás tratando de mostrar una fotografía del escenario político. Y si bien hay candidatos que son desconocidos, que son pequeños, son candidatos. Y son parte de la fotografía. Y tienen buen discurso. Y tienen buen discurso. Y ese candidato que hoy puede tener un 0, o un 1, o un 2, o un 5, mañana puede tener 30 o 40, o puede ser decisivo para una segunda vuelta. Porque hay un argumento que la gente dice, no, que por ejemplo en España los debates iban a tener un impacto de un 2%. Y tú dirás, eso es poco, pero un 2%... ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 0 a 2, de 48 a 50, de 50 a 52. O sea, todo depende según el lente con que se mire. Entonces, yo creo que si nosotros queremos ver una República Dominicana que garantice calidad de vida para todos, no para grupos, entonces nosotros tenemos que darle la posibilidad a nuevas figuras. Por demás, la más joven, en un debate organizado por jóvenes, una de 2 mujeres, que yo también creo que es importante la representación descriptiva, o sea, que las niñas de este país vean un liderazgo político mujer. También le mando un mensaje a las niñas de este país: tú puedes ser presidenta si tú quieres. O sea, no es un escenario de hombres. Y eso es algo que a mí me genera mucho orgullo, el pertenecer a Opción Democrática, porque nosotros desde nuestra fundación los estatutos los concebimos para que puedan participar. O sea, los órganos de toma de decisión de Opción Democrática son órganos no paritarios, porque paritario es 50-50, son más mujeres, porque son números impares. O sea, si el órgano tiene 15 personas, por lo general, en el caso de mi partido, son 8 mujeres y 7 hombres, porque para nosotros es importante que participen. Y la gente dice, bueno, ¿y con qué se come eso? Yo pienso en el sistema de salud. ¿Quién es el usuario por excelencia del sistema de salud? La mujer. Si nosotros pensáramos el sistema de salud para la mujer, que tiene que empezar a utilizar el sistema desde muy temprana edad por razones biológicas, este país fuera otro, tuviéramos otro sistema de salud, las unidades de atención primaria fueran otra cosa, bueno, fueran parte de la discusión, fueran relevantes para la población. Hoy no lo son. Tú pasas por el frente de las unidades de atención primaria y la estética te comunica. Son espacios abandonados, sin recursos. Aquí recientemente, bueno, en el debate se habló de salud mental. No hay recursos para abordar problemáticas de salud mental que, por demás, post pandemia, se han venido agravando. La tecnología y el papel que juega en nuestras vidas, eso también genera complicaciones. Entonces, yo creo que hay que participar. Samuel, y aparte de ese interesante proyecto, ¿tú tienes otros proyectos en carpeta, en mente? Hay una ley que yo creo que es fundamental y que se ha depositado, proyectos de ley que se han depositado en el pasado, que es la famosa Ley de Control Político y Fiscalización, que yo creo que hay que cambiarle el nombre incluso. Yo creo que hay que buscar la manera de que sea más sexy ese proyecto de ley. Más sexy. Que debe ser una ley de defensa de los recursos públicos, que es lo que es la fiscalización. ¿Y por qué es importante? Yo decía que la principal tarea de un Congreso es ser contrapeso del Poder Ejecutivo, es asegurarse de que el Poder Ejecutivo le dé un buen uso a los recursos. Pero hay que darle garras a las atribuciones que tiene el legislador para poder hacer ese trabajo. ¿Qué dice la Constitución? Tú, legislador, fiscalizas. Tú puedes requerirle información a un funcionario, tú puedes invitarlo a la Cámara, tú puedes interpelarlo, que ya es como el segundo nivel, digamos, más formal. Párate ahí, responde preguntas de los legisladores. Tú puedes hasta someter a un juicio político. Pero lo que no podemos permitir es que un juicio político, por ejemplo, se dé de manera antojadiza. Y la Constitución del 2010 ordena esa ley, o sea, llama a aprobar una ley que reglamente esas atribuciones. Entonces, yo creo y esa ley no está. Y esa ley no está. Es una omisión legislativa importante. Entonces, yo creo que es importante. Y yo también creo que, y ya esto es quizás menos interesante, pero lo quiero decir, al Congreso hay que dotarlo de capacidades técnicas. Porque un legislador, o sea, a los políticos le atribuyen, creen que los políticos saben de todo. Y yo también creo que eso ha llevado a que el discurso se diluya y que se vuelva muy, muy superficial. Por eso la Cámara se distribuye su trabajo en comisiones y tú puedes participar en un máximo de 4, creo, oficialmente. Entonces, si yo llego al Congreso el 16 de agosto, yo no soy experto en todo. O sea, fíjense, hay un problema en mi circunscripción de La Cañada, un tema medioambiental, es un tema, bueno, que se puede abordar desde muchas perspectivas, pero es un tema esencialmente de medio ambiente. Yo no soy experto, pero yo me estoy asesorando de expertos porque entiendo que es un problema importante para la ciudadanía, para mi circunscripción, que me afecta a mí también. Entonces yo creo que a los diputados hay que permitirles conformar un equipo técnico de 2 o 3 asistentes legislativos bien pagos
Pero no comisiones técnicas como la que tienen para temas. Lo que pasa es que yo soy economista, yo me considero un tipo inteligente y hay muchos otros economistas que también son inteligentes, pero no necesariamente tienen mi visión. Entonces yo debería poder asesorarme de un economista que coincida, que comparta con mi visión. Y ese otro economista o esa otra economista también debería tener acceso a un equipo económico que coincida con su visión. Pero si tú tienes una comisión técnica, es como que hay una única solución para todos los problemas. Entonces hay que darle recursos para eso. Y la gente dirá, darle más recursos a la Cámara de Diputados. Quizás no parece como atractivo, considerando además la mala reputación que tiene la Cámara de Diputados, pero es que tenemos que acabar con cosas como el barrilito. Y no diciendo yo, Samuel, me niego a coger el barrilito, sino diciendo, presidente, no vuelvo a enviar un presupuesto al Congreso que incluya los 685 millones de pesos. O sea, queremos acabar con el barrilito, eso se resuelve. En el próximo presupuesto, sáquenlo. Que no llegue. O sea, nos estamos quejando de que los diputados reciben gente en su casa para resolver el problema, como si fuéramos los liderazgos de los 80, que se hacían filas. Entonces ya, saquen ese dinero del presupuesto y resuelto. O sea, no nos compliquemos. Pero no le echemos la carga a cada diputado individual para el típico, no, pero yo se lo daba a una fundación, no, pero yo... Es que no es o sea, yo no soy que lo voy a resolver como individuo. Yo puedo decir que yo soy un tipo honesto y que no lo voy a coger, pero eso no resuelve el problema. Y yo tampoco quiero ser el tipo honesto que llegó a la política, el más honesto. Yo quiero transformarle la vida a la gente y quiero tener herramientas para poder incidir en mi circunscripción. Samuel, ¿tiene Opción Democrática internamente espacios para discutir la realidad nacional? Y de ser así, ¿cuáles son los temas que ahora mismo le preocupan? Sí, los tienes. Evidentemente, no podemos comparar esos espacios de repente con los gabinetes que tienen los partidos tradicionales, y yo creo que eso es algo que nos toca hacer. De nuevo, nosotros recibimos el reconocimiento en agosto del 2022. Yo creo que ahora, posterior a las elecciones, nosotros tenemos que conformar un gabinete económico robusto. Creo que tenemos que conformar un gabinete de temas ambientales. Creo que tenemos que conformar también un equipo jurídico mucho más robusto. O sea, ahora mismo nosotros nos nutrimos de nuestra militancia y obviamente de apoyo de voluntarios externos al partido, pero yo creo que tenemos que convertir eso en estructuras sólidas, formales. Ese es quizás el paso que nos toca dar como organización ya en crecimiento. Samuel, definitivamente un magnífico debut. Te felicitamos, tienes un buen discurso, tienes una buena preparación. El país va a perder un doctor que quizás uno piensa que su papel podría ser más importante, pero ojalá ganemos diputados como tú y que el Congreso tenga mucha gente con ideas nuevas y que cambie la idea, que no pase lo que está pasando en este momento, que un vocero de una bancada le pide al director de pensiones que le dé la lista de las pensiones con el aval de por qué se están dando pensiones, y ese funcionario no se la da. De la forma en que yo lo veo es que si votan el 19 de mayo en la casilla 29, el Congreso gana un doctor. Okay. Entonces dilo otra vez, casilla 29. El 19 de mayo salgan a votar. En la casilla 29 van a poder votar por el futuro del sistema educativo, van a poder votar por la salud de este país, por nuestros recursos naturales. Casilla 29. Muy bien. Gracias. Te esperamos antes de mayo. Gracias. Placer. Nos vamos a comerciales ya a la recta final del viernes.